Bienvenidos. El día de hoy hablaremos del tema higiene ocupacional. ¿Cuáles son los fundamentos y qué es la higiene ocupacional? La higiene ocupacional es la ciencia o el arte dedicado al estudio de la identificación y la evaluación de los contaminantes ocupacionales que pueden afectar a la salud del trabajador, estudiando, valorando y modificando el ambiente, ya sea físico, químico, biológico o psicológico en el trabajo, buscando proteger y mejorar la salud física, mental, social y espiritual de los trabajadores, repercutiendo de manera positiva en la empresa. La OMS la define como la protección y promoción de la salud y bienestar de los trabajadores, mediante acciones preventivas de control en el ambiente de trabajo. ¿Qué es la seguridad ocupacional? La seguridad ocupacional o industrial se ha definido como un conjunto de normas y principios encaminados a prevenir la integridad física del trabajo, así también como el buen uso y cuidado de las maquinarias, equipos y herramientas, tanto de la empresa como los del operario. En combinación, seguridad e higiene ocupacional, al buscar identificar, reconocer, evaluar y controlar estos factores ambientales que se originan en los lugares de trabajo y pueden afectar a la salud de los trabajadores, realizan una identificación de agentes de riesgo e implementación de controles. Evalúan con la ayuda también de mediciones técnicas la magnitud de los riesgos para determinar su real peligrosidad y verifican que los elementos de protección personal sean los adecuados para el personal. Trabajo, enfermedad de trabajo. Nosotros podemos definir como trabajo a toda actividad productiva que el hombre realice con el fin de mejorar su calidad de vida, empleando durante los conocimientos dentro de un determinado campo laboral. Este ambiente laboral muchas veces produce una enfermedad de trabajo. Cuando hablamos de una enfermedad de trabajo, nos referimos a una enfermedad adquirida por los empleados por actividades específicas de su trabajo, desarrolladas en instalaciones de su empresa. Por ejemplo, podemos hablar de que nuestro trabajador contrajo sordera debido a la constante exposición a niveles de ruido elevados, y eso se refleja al final de su vida profesional. Es muy importante considerar las relaciones entre empleado y empleador, debido a que cada uno de ellos tiene derechos y obligaciones, el uno para con el otro. Las responsabilidades de los trabajadores como empleados se basan en normativas legales. Según la Ley Decreto Supremo 16998, se disponen como derechos y obligaciones de trabajadores los siguientes: recibir una inducción, un derecho; usar correctamente el EPP que reciba y cuidarlos, obligación; dar cuenta a sus superiores de las averías y deficiencias que pueda constituir un peligro de accidente en cualquier puesto de trabajo, obligación; cuidar y mantener su higiene personal; someterse a reconocimientos médicos preceptivos, derecho y obligación; no introducir bebidas o drogas a los centros de trabajo. ¿Por qué los empleados tienen tantas obligaciones? En cuanto al porcentaje de accidentes y enfermedades debido a la responsabilidad de los propios enfermos y accidentados, la OMS reconoce que el 70% de estos es debido a los actos inseguros que los mismos trabajadores generan como condiciones inseguras. Sin embargo, algunas veces podemos atribuirle esta responsabilidad a los patrones y a los altos mandos de directiva. Usualmente el contrato de trabajo obliga a los trabajadores a seguir las instrucciones de patrones y mandos, y en caso de incumplimiento se tienen previstas sanciones disciplinarias cuando se infrinja. Estas faltas se irán clasificando. Podrían llegar a ser de tipo leves, graves o muy graves. Usualmente el empleador tiene un montón de obligaciones para con el empleado. Entre las más importantes tenemos la obligación
de impartir la inducción al momento del ingreso al puesto de trabajo y la distribución correspondiente del EPP. Recuerden, su vida no tiene precio. Está en nuestras manos trabajar seguro y sano. Además, que es nuestro derecho. Las inspecciones de seguridad. Estas inspecciones de seguridad tienen una función específica, la cual es descubrir los riesgos corregibles en los cuales se desarrolla el trabajo y con ello proponer las medidas de seguridad que eviten la producción de enfermedades profesionales o accidentes de trabajo, persiguiendo la supresión o disminución de riesgo. El desarrollo de el tiempo de duración, varía según el inspector que realice el trabajo. Existen diversas clases de inspecciones de seguridad que dan como resultado un informe impreso que debe ser coleccionado con el fin de adoptar medidas más enérgicas para evitar la repetición de la misma infracción o riesgo. Debido a ello, aparecen las inspecciones de seguridad periódicas, cuyo objeto concreto es el de comprobar que se cumplan las medidas de seguridad y no se expone a los trabajadores a riesgos innecesarios. Usualmente, estas inspecciones periódicas son realizadas por funcionarios de la misma empresa. Sin embargo, cuando ocurre un accidente, se realizan inspecciones por accidente, cuyo objetivo primordial es investigar las causas que los han producido, pudiéndose llevar a cabo ya no solo por inspectores de la empresa, sino también por inspectores externos, profesionales en seguridad que van a ayudar en estos estudios, ¿no? Pudiendo prevenir tal vez del Ministerio de Trabajo, etcétera, etcétera. Dentro de las enfermedades producidas por el ambiente físico, de las cuales nosotros como técnicos en electricidad debemos cuidarnos y a las que estamos expuestos con frecuencia, podemos hablar de los ruidos. Los ruidos incrementan la fatiga en el trabajo, disminuyen el rendimiento y producen sorderas. Algunas de sus características son tono, intensidad, que depende de la amplitud de vibración que lo produce, y timbre, que depende de las características del elemento emisor. Podemos estudiar diversos grados de intensidad, pudiendo hablar de una escala A tolerante entre 40 y 60 decibeles, una escala B de entre 65 y 80 decibeles que llegan a producir fatiga, una escala C entre 80 y 105 decibeles que son molestos y llegan a producir sordera a la larga. Sin embargo, esta clasificación también contiene un rango de entre 110 y 130 decibeles, que son exclusivamente destinados a ruidos que solo pueden tolerarse durante un muy corto periodo de tiempo. Las vibraciones. Las vibraciones para los trabajadores son las transmitidas por las herramientas, manuales específicamente, y sus efectos dependen de la frecuencia dominante. Los útiles más peligrosos son los martillos neumáticos, picadores pesados, hablamos de 35 a 45 kilos, de frecuencia baja, comprendida entre 10 y 15 ciclos por segundo, usados para perforar roca, hormigón, etc. Estos son peligrosos debido a que producen lesiones en las articulaciones de los huesos y lesiones en el puño, codo y muchas veces hasta en el hombro. Podríamos hablar, dando especial énfasis, a los barrenistas de las minas y los rebarbadores metalúrgicos, que usan con frecuencia estas herramientas neumáticas comprendidas entre los 40 y 50 ciclos por segundo, presentando una insensibilidad denominada de dedo muerto, con sensación de frío, hinchazón y dolores. También las temperaturas altas y bajas influyen. La temperatura básica del cuerpo es de 37 grados, pero cuando el organismo se encuentra expuesto a un ambiente caluroso, como nos ocurre muchas veces a nosotros como trabajadores del área eléctrica, pero en especial a los que se dedican al área de servicio de calderas de vapor u hornos de acero, el organismo llega a experimentar diversos efectos, tales como los golpes de calor, que no solo ocurren por la insolación. Esto repercute en el aumento de la circulación de la sangre para transportar el calor del organismo a la superficie de la piel y perderlo por radiación, originando una aceleración cardíaca de 35 pulsaciones por minuto por cada grado de temperatura elevado, consiguiendo una fatiga de corazón si la circulación de la sangre exige frecuencias cardíacas superiores a 160 pulsaciones por minuto.
existe un grave riesgo de paro cardíaco. También debemos hablar de que incrementa el sudor para rebajar la temperatura por evaporación, llegando más o menos al consumo de 1 kilo de sudor por hora, que debería compensarse ingiriendo agua y sal. Caso contrario, se produciría una deshidratación muy grave. También esas temperaturas disminuyen la actividad física del trabajador, por ende, su rendimiento. Pero las temperaturas bajas también repercuten en el organismo, en especial las exclusivamente bajas, que producen, como podríamos esperar, efectos adversos en el organismo, reduciéndose la circulación de la sangre para disminuir las pérdidas de calor por radiación y además se contraen los conductos cutáneos. Cuando las temperaturas descienden por debajo de los 34, el trabajador queda semi-inconsciente y cualquier movimiento le resulta doloroso. Al bajar los 31 grados corporales, se pierde totalmente la conciencia y por debajo de los 28 grados se produce la muerte por fibrilación del corazón. Las presiones o diferencia de presiones también afectan. En este caso podríamos estar hablando de personal que viaja constantemente. Recordemos que en nuestro país, al tener esa diversidad ecológica, tenemos departamentos en los cuales existe una presión elevada y otros que no. Estamos hablando que la presión atmosférica disminuye o aumenta como cuando se vuela en aviones no presurizados. Uno se expone a sufrir estos trastornos orgánicos. Recordemos que la presión atmosférica normal es de 760 milímetros de columna de mercurio. A presiones bajas tendremos un aumento del número de respiraciones con incremento en el consumo de oxígeno. Por lo tanto, un incremento en el número de pulsaciones, una disminución del contenido gaseoso en la sangre y un abombamiento del tímpano. Cuando nosotros estamos expuestos a presiones altas, llegaríamos a verificar lo contrario: disminución del número de respiraciones, con reducción en el consumo de oxígeno, disminución de pulsaciones, aumento del contenido gaseoso en la sangre y depresión del tímpano. Recordemos que el tímpano está relacionado con el equilibrio en el cuerpo humano. También hablaremos de las radiaciones ionizantes como técnicos en electricidad. Nosotros estamos expuestos a rayos ionizantes y estos pueden producir lesiones graves, tales como la radiodermitis, posible ulceración y degeneración cancerosa, anemias, leucemia, necrosis ósea y en algunos casos de infertilidad. Recordemos que el arco eléctrico es una fuente emisora de radiaciones y también las comunicaciones. Gracias por su atención.